Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Duchen al Día. Soy Sara Osuna, responsable del Servicio de Atención Psicológica de Duchen para Employers de España. Y antes de comenzar, me gustaría recordaros que Duchen al Día es una propuesta dirigida a todas las personas interesadas en la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Y su objetivo principal es dar a conocer diferentes temas de actualidad en estas distrofias y de ofrecer información de todas las actividades que desarrolla Duchenne para Employers España. En esta ocasión, dicha webinar se titula Manejo de la disfagia y prevención de las broncoaspiraciones en Duchenne, cuyo objetivo es abordar la disfagia ligada a la miopatía de Duchenne, cuáles son los signos y síntomas y qué estrategia podemos adoptar en casa para prevenir las broncoaspiraciones. La encargada de llevar a cabo dicha webinar será Beatriz Sánchez Fernández. Beatriz es fisioterapeuta respiratoria. En 2014 obtuvo un posgrado en fisioterapia respiratoria y cardiovascular. Posee un máster en educación terapéutica y didáctica. Actualmente trabaja en la clínica EMOVO, en Valladolid, y en la Asociación Castellana Leonesa de Fibrosis Quística. Y durante 3 años ha estado trabajando con personas que padecen distrofia muscular de Duchenne. Sin más, os dejo con Beatriz. Muchísimas gracias por colaborar en Duchenne para Employers España. Buenas tardes y gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla. Voy a hacer una presentación y al final contestaré a todas las preguntas que tengáis, que podéis ir haciendo. Y si no da tiempo a contestar a todas, pues, y si os surgen dudas después, podéis enviarnos un correo electrónico. ¿Vale? Pues bueno, esta presentación está un poco relacionada con lo de la semana pasada que hicimos sobre fisioterapia respiratoria y comentamos que una de las alteraciones que estaba relacionada con las complicaciones respiratorias era la disfagia. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la disfagia y cómo se previenen las broncoaspiraciones. Entonces, bueno, para entender qué es la disfagia, primero voy a explicar un poco la fisiología de una deglución normal, de qué ocurre cuando tragamos. Cuando tragamos, hablamos de 3 fases. Una fase que es la fase oral, que es aquella en la que mantenemos el líquido del alimento en la boca, ¿vale? En esta fase, si es necesario, vamos a masticar el alimento y convertirlo en el bolo alimenticio. La segunda fase es la que llamamos fase faríngea, que es cuando el alimento pasa de la boca hacia la faringe, ¿vale? Y la tercera fase, que es la fase esofágica, cuando el alimento pasa de la faringe al esófago, ¿vale? Como os podéis imaginar, todas estas fases necesitan una coordinación de los distintos músculos de la masticación, de la lengua, los músculos de la orofaringe, ¿vale? Y también del reflejo de deglución. Una de las partes más importantes es la coordinación entre la deglución y la respiración. Durante la fase oral, normalmente tenemos una respiración nasal, ¿vale? La boca está cerrada y entonces, mientras mantenemos el alimento en la boca, podemos respirar por la nariz sin ningún problema. Aquí, este sería el esófago y aquí, esta parte que veis un poquito más ancha, la tráquea, ¿vale? Y esta es la epiglotis. Entonces, durante la masticación, el paciente la epiglotis está abierta y el paciente respira por la nariz sin ningún problema. Durante la fase faríngea es cuando se tiene que producir una apnea, es decir, un cese de la respiración durante al menos un segundo para que el bolo alimenticio pase. Eso se consigue con un cierre lógico. Y la tercera fase, que es cuando el bolo ya ha pasado al exófago, en ese momento normalmente es cuando hacemos una expiración, es decir, cuando exhalamos el aire que hemos inspirado, ¿vale? Pues lo voy a reproducir. Normalmente tenemos la comida en la boca, tragamos y en general expiramos, soltamos el aire después de tragar. Todas estas fases pueden sufrir alguna alteración, ya sea por problemas neurológicos o musculares u otro tipo de problemas. Entonces vamos a ver un poco qué tipos de alteraciones existen y
En todo caso, cuando se produce una alteración de la deglución normal, hablamos de disfagia, ¿vale? La disfagia es una sensación de dificultad en el avance de la comida desde la boca hacia el estómago. Y su principal complicación es la broncoaspiración, que es cuando pasan alimentos, saliva o bebida, en vez de pasar por el esófago, iría hacia la tráquea, o sea, hacia el sistema respiratorio, ¿vale? Podemos hablar de broncoaspiraciones primarias y secundarias. Primarias son aquellas que tienen lugar durante el proceso de deglución y broncoaspiraciones secundarias son aquellas que tienen lugar después porque la deglución ha sido ineficaz y existen restos que se quedan en el faringe y que pueden de forma secundaria ser inhalados por el paciente. Vamos a ver un par de vídeos para que veáis cómo es una deglución normal y cómo es una deglución patológica. Esto es un diagnóstico por videofluoroscopio. Y vais a ver que la persona toma el alimento en la boca, lo mantiene en la boca, ¿vale? En este caso estamos en la fase oral y lo traga. Como habéis visto, el alimento va por el esófago, ¿vale? No existe ningún resto de alimento, el alimento que veis es en un color oscuro, ¿vale? Veis que existe un correcto cierre laríngeo y no hay paso del alimento a nivel de la tráquea, que es esta zona un poquito más clarita que veis por aquí. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el paciente realiza una broncoaspiración. En este caso, ¿veis? Existe un paso de alimento hacia la tráquea y la persona tose, en este caso, ¿vale? Vamos a verlo una segunda vez. ¿Veis que no ha sido tan limpio como la otra vez? Existe una inhalación de alimento, de líquido, hacia el sistema respiratorio. Fijaros, todo este líquido que pasa hacia el sistema respiratorio. Y la persona, pues, le produce una tos. Esto es lo que ocurriría, por ejemplo, pues en nosotros cuando nos atragantamos, porque todos nos atragantamos alguna vez, pues vemos un reflejo tusígeno, que es lo que protege nuestras vías aéreas para sacar el alimento que hemos aspirado. ¿Qué puede causar la disfagia? Pues bueno, enfermedades neuromusculares, en este caso vamos a hablar de la disfagia en Duchenne, pero también hay otras patologías como accidentes cerebrovasculares, demencias, la intubación prolongada, la traqueotomía, la insuficiencia respiratoria aguda, he repetido dos veces lo mismo, los tumores a nivel de la orofaringe y también la disminución del estado de alerta. Una persona que se desmaya o que está en coma puede inhalar produciendo una broncoaspiración. ¿Y qué consecuencias pueden tener? Pues muy variadas. Desde problemas en la alimentación o la hidratación de las personas, depresión, pérdida de calidad de vida, acúmulo de secreciones en la vía aérea, posibilidad de infección respiratoria e incluso insuficiencia respiratoria aguda, ¿vale? Entonces, pueden llegar a ser complicaciones bastante importantes. En el caso de Duchenne, ¿por qué se produce la disfagia? Pues bueno, en el caso de la enfermedad de Duchenne no hay afectación en la inervación, pero sí que existe una debilidad muscular progresiva que es lo que va a provocar esa dificultad para tragar. Entonces, tendremos dificultad para masticar, lo que provocará un tiempo de comida prolongado, dificultad para transportar el bolo alimenticio porque la lengua va a estar débil y los músculos de la faringe también, una posible alteración de la sincronización de deglución-respiración, como se asocia a un trastorno, a una alteración también respiratoria, una insuficiencia respiratoria crónica, pues digamos que esta coordinación va a ser más complicada de lo habitual. También puede ocurrir una reducción de la apertura del esfínter esofágico superior, con lo cual, si el esfínter esofágico, si el esófago no está suficientemente bien abierto, pues no pasa bien toda la comida y puede que queden restos a nivel de la faringe, ¿vale? Y también existe otra complicación que es el reflujo gastroesofágico que puede agravar los trastornos de broncoaspiración, ¿vale? En este caso sería porque hay un reflujo desde el esófago hasta la faringe y entra en la vía aérea, ¿vale?
La prevalencia de la disfagia en Duchenne aumenta con la edad y, por supuesto, pues afecta de forma importante a la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, hay varias formas de diagnosticar. Una es la videofluoroscopia, que es los vídeos que os mostré antes. También está la nasofibroscopia, que es introducir una cámara por la nariz hasta la garganta para observar cómo deglute el paciente. Y luego hay test de diagnóstico clínico. Os he puesto aquí dos ejemplos, la escala EAT y el test de volumen y viscosidad, que tienen una sensibilidad muy elevada. Es decir, una sensibilidad quiere decir que son capaces de diagnosticar los trastornos de la disfagia en el 94% de los pacientes que tienen disfagia, ¿vale? Entonces, es bastante elevada su sensibilidad. En vuestro caso, en casa, si sospecháis que un paciente puede tener signos de disfagia o de broncoaspiración, entonces debéis informar al equipo sanitario, se hará el diagnóstico oportuno y se tomarán las medidas necesarias, ¿vale? Y me preguntaréis, ¿cómo sé yo que mi hijo o mi hermano o alguien de mi familia tiene disfagia o broncoaspiraciones? Pues bueno, vamos a ver un poco ahora cuáles son esos signos. Primero hablaremos de los signos de la disfagia y después de los signos de las broncoaspiraciones, para no mezclar. Una cosa es la disfagia, que es la dificultad para tragar, y otra cosa es la broncoaspiración, que es la inhalación de alimento o de bebidas. La disfagia provoca broncoaspiraciones, pero no siempre que hay disfagia va a haber una broncoaspiración, ¿vale? Y no siempre que hay una broncoaspiración hay una disfagia previa, pero bueno, en este caso nuestros pacientes van a tener disfagia porque es inherente a la evolución de la patología, pero no por tener disfagia van a realizar broncoaspiraciones de manera continua, sobre todo si tenemos pues, estrategias de prevención para favorecer una deglución correcta, ¿vale? Entonces, síntomas y signos de la disfagia. Pues bueno, el babeo, por ejemplo, es un síntoma que indica la incapacidad del paciente para mantener la saliva en la boca. Ya sea, el babeo puede darse porque hay una dificultad motora para mantener la saliva en la boca, o bien porque como el paciente no quiere tragar la saliva porque se atraganta, se le acumula la saliva en la boca. Eso también puede ocurrir. ¿Qué síntomas durante la ingesta de alimentos? Pues el paciente refiere sensación de dificultad para masticar o para tragar, o dolor a veces. Observamos un aumento de la duración de las comidas, una disminución en la cantidad de líquido o alimento ingerido, el paciente no quiere comer mucho. Muchas veces vemos que el paciente intenta tragar varias veces para una pequeña cantidad de alimento, ¿vale? Normalmente, pues una cucharada, una vez o dos tragamos y es suficiente. Si tragamos muchas veces indica que tenemos una dificultad para tragar. Y también la presencia de restos de comida en la boca o en la garganta después de haber tragado, ¿vale? Puede indicar que ha sido una deglución ineficaz. Y ahora vamos a ver qué signos nos pueden mostrar que se produce una broncoaspiración. En este caso, el paciente tose o carraspea durante o después de ingerir líquidos o sólidos. Es decir, o bien mientras está tragando tose, ¿vale? O bien después de tragar, es decir, traga y al cabo de unos segundos empieza a toser. Y eso ocurre muchas veces, porque a lo mejor la broncoaspiración no se produce en el momento de tragar, es decir, la broncoaspiración primaria, sino que se produce la broncoaspiración secundaria, es decir, que el paciente traga, pero como quedan residuos en la faringe, cuando vuelve a tomar una inspiración, arrastra esos residuos y ahí es cuando realiza la broncoaspiración, ¿vale? Y también he puesto lo de carraspea, porque a veces algunos pacientes no tosen directamente, porque no tienen fuerza, porque están cansados o porque tienen disminuido el reflejo de tos. Entonces, a veces, en vez de toser, como que hacen este pequeño carraspeo, ¿no? Eso nos tiene que llamar la atención, si vemos eso. También el paciente puede referir, después de comer, dificultad respiratoria o presencia de secreciones bronquiales, ¿vale? Si el paciente antes de comer no tenía secreciones, no tenía... bueno, estaba bien y después de comer
nota dificultad para respirar y notamos que tiene secreciones, debemos pensar en la posibilidad de que ha habido broncoaspiración, ¿vale? También una cosa muy característica es la voz húmeda o cambios de voz. Es decir, el paciente, notamos un cambio de voz después de haber tragado o después de la comida. La voz húmeda es como si el paciente tuviera, como si gargateara cuando habla y entonces nos indica que hay restos de comida o de saliva o de bebida en la garganta. Y luego también pueden tener picos de fiebre después de las comidas, que no estén relacionados con infecciones que conozcamos o vamos, picos de fiebre de los que no sepamos cuál es la causa, ¿vale? Entonces, a veces, algunas horas después de comer, el paciente tiene fiebre, una reacción un poco a esa broncoaspiración. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta complicación? Pues bueno, hay muchos tratamientos, empezando por posturas y ayudas técnicas para la deglución, educación sobre los signos de broncoaspiración a las familias, que es lo que estoy haciendo yo hoy para que estéis alerta y sepáis detectar cuando existe algún problema de broncoaspiración. También la modificación del volumen y la consistencia de los alimentos. Y luego otros apartados como dieta hipercalórica, por supuesto la rehabilitación, el tratamiento del reflujo gastroesofágico, en caso de que lo haya, y ya cuando la alteración de la deglución está muy avanzada, pues hay que realizar una nutrición por vía de una gastrostomía endoscópica percutánea o bien en algunos casos se realiza una traqueotomía. Y he puesto un pequeño asterisco porque veremos después que la traqueotomía, pues bueno, hay ciertas peculiaridades con respecto a la deglución. Vamos a centrarnos sobre todo en los tres primeros apartados, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco qué posturas favorecen una correcta deglución. Preferentemente el paciente debe estar sentado con el tronco y las caderas a 90 grados, ¿vale? Tronco y caderas a 90 grados. Si el paciente tiene que estar en la cama, debemos incorporarlo. Normalmente las camas no se pueden poner rectas a 90 grados, entonces lo que vamos a hacer es levantar un poquito las rodillas, ¿vale? De forma que, aquí veis como esta persona no es el dossier el respaldo de la cama no está totalmente recto, pero hemos levantado un poquito las rodillas para favorecer que el tronco y los miembros inferiores estén a 90 grados. Y también es muy importante que la cabeza esté apoyada y ligeramente flexionada para favorecer la deglución. Como comentamos el otro día, es mucho más fácil deglutir con la cabeza ligeramente flexionada que con la cabeza en extensión. ¿Vale? En esta posición es más difícil deglutir. Entonces, en pacientes que no puedan flexionar por sí mismos la cabeza, pues tendremos que ponerles un cojín, ¿vale? No importa si la cabeza está un poquito echada hacia adelante, como veis en la foto, ¿vale? Mejor que esté un poquito hacia adelante que no que esté un poquito hacia atrás, ¿vale? En esta posición se favorece una correcta deglución y además os fijáis que cuando el paciente tiene el líquido o la comida en la boca, es mucho más difícil, estando en esa posición, que se vaya para atrás inconscientemente, ¿vale? Porque en todo caso tendrá tendencia a irse hacia adelante, ¿vale? Por eso, por estas dos razones es importante tener la cabeza en flexión. Y en el caso de pacientes a los que tengamos que ayudarles a comer, pues bueno, la persona que ayuda a comer al paciente deberá estar sentado enfrente, ¿vale? Evitar estar de pie, porque si yo estoy de pie y el paciente está a una altura más baja, pues el paciente va a intentar mirarme y levantar la cabeza, y con lo cual no va a poder mantener la cabeza en posición flexionada, ¿vale? Además de que desde un punto de vista psicosocial es mucho mejor para el paciente tener a alguien enfrente y aunque esté comiendo él solo, pero por lo menos sentirse un poco en situación de igualdad con la otra persona. Y cuando la persona está de pie, como que los pacientes tienen tendencia a comer más rápido porque da la sensación de que tienen prisa. Muy importante siempre acercar la comida desde abajo,
¿vale? Entonces, nunca hacer esto desde arriba, ¿por qué? Porque el paciente primero va a querer ver lo que hay en la cuchara y va a levantar la cabeza, ¿vale? Entonces, siempre desde abajo para que el paciente vea lo que hay en la cuchara y nos puede decir, no, si considera que es mucho, pues quitamos un poquito, ¿vale? Desde abajo y así es la mejor manera de administrar el alimento al paciente. No se le incitará a hablar mientras está masticando, mientras traga, ¿vale? Hay que esperar a que termine de tragar, pero sí que después de que haya tragado, cuando creemos que ya no tiene alimento en la boca, sí que podemos hacerle hablar, sobre todo si sospechamos que se ha atragantado, por lo que os comentaba antes, por ver si hay cambios en la voz, ¿vale? Si notáis que tiene una voz rara, como mojada, como que borbotea un poco, cuidado, eso significa que puede bueno, pues haber realizado una broncoaspiración, ¿vale? ¿Qué ayudas técnicas vamos a tener? Pues bueno, por ejemplo, existen unos vasos que nos permiten poder beber sin tener que echar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Porque el problema de los vasos que tenemos es que cuando queremos beber tenemos que echar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Entonces, eso, echar la cabeza hacia atrás, favorece las broncoaspiraciones. Entonces, si tenéis este tipo de vasos, vienen muy bien, y si no, en caso de que tengáis que usar vasos normales, pues siempre se intenta que el vaso esté lo más lleno posible. Porque, si os fijáis, yo tengo aquí un vaso que está casi vacío, si quiero beber, tengo que echar la cabeza hacia atrás porque si no, el agua no me llega. Sin embargo, en este vaso que está lleno, con inclinar un poquito el vaso ya me vale, no tengo yo que echar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Por eso se recomienda siempre el vaso medio lleno. En el caso de las cucharas, pues bueno, tener en cuenta que una cuchara grande son aproximadamente 10 mililitros, una cuchara de postre 5 mililitros y de café 2,5 mililitros. Entonces, si tenemos que adaptar los volúmenes, hablaremos después de eso, pues siempre favorecer cucharas pequeñas. Y en general no se recomienda usar pajitas, ¿vale? Yo sí que he tenido pacientes que usaban la pajita cuando estaban en periodo estable, que todo iba bien, pero en general la pajita no se suele recomendar porque para aspirar por la pajita tengo que, para coger para coger bebida por la pajita tengo que aspirar, ¿vale? Entonces, necesito una coordinación importante para poder aspirar el alimento lo suficiente como para que suba por la pajita, pero no en exceso para que no se vaya para atrás, con lo cual requiere una coordinación importante, ¿vale? Entonces, en general no se recomienda, pero bueno, sí que es verdad que he tenido algunos pacientes que la usaban, sobre todo cuando estaban en periodo estable, que todo iba bien y no tenían mayor problema, pero bueno, normalmente no se recomienda. Vamos a hablar ahora de la modificación del volumen y la consistencia de los alimentos. Siempre favorecer cucharadas pequeñas para una mejor masticación y un mejor transporte del bolo alimenticio. Cuanto más pequeño sea el bolo alimenticio, más fácil de transportar, ¿vale? Y menos riesgo de que se queden residuos. Si vemos que hay residuos, imaginemos que estamos dando de comer con la cuchara sopera de 10 mililitros y vemos que el paciente tiene residuos, pues lo mejor es usar una cuchara más pequeña. En general, los líquidos pueden suponer un riesgo importante de broncoaspiración y en este caso lo que se hace suelen ser espesarlos. Hablamos de 4 texturas, los líquidos finos como el agua, que es un líquido normal, el primer nivel de espesamiento o lo que se llama también consistencia néctar, que es parecido al zumo de melocotón. Vais a ver que si tenéis un espesante que compráis en la farmacia, normalmente en el espesante os indica, bueno, no sé si lo vais a poder ver, pero casi todos los espesantes os indica qué cantidad tenéis que echar para cada consistencia. Es decir, si queréis, por ejemplo, en este caso, para 100 mililitros de líquido, un dosificador para una consistencia tipo néctar, 1,5 para consistencia miel y 2 para consistencia flan. Pero en cada espesante es diferente, si cambiáis de marca de espesante va a ser diferente, entonces tenéis que fijaros lo que pone en el botecito,
¿vale? Para que sea lo más adecuado posible. Entonces, normalmente el primer nivel de espesamiento es el néctar, luego el segundo nivel es la consistencia miel o parecido a un yogur líquido y el tercer nivel ya es consistencia con pudding, como un yogur o una crema. Entonces, el tercer nivel ya se trata de una consistencia que tiene que comerse con una cucharilla, ¿vale? Porque no es ya casi líquido. El segundo nivel sería, como comentaba, el nivel miel, que es, bueno, es como un yogur líquido, empieza a ser líquido, pero ya caen gotas gorditas, ¿vale? Y el primer nivel, que es el del néctar, que es, bueno, pues casi líquido. Aquí me ha quedado un poquito sin deshacer, pero bueno, es más líquido que la consistencia en miel. Entonces, normalmente, no porque sea más espeso va a ser más fácil de tragar, porque el que es muy espeso, la consistencia pudding, a veces también se puede pegar a la boca y complicar, ¿vale? Entonces, dependiendo de la situación del paciente, pues necesitará una consistencia tipo néctar, una consistencia tipo miel o una consistencia tipo pudding. Importante, los líquidos deben espesarse en el momento. No hacer, por ejemplo, una jarra entera de agua con espesante para tenerlo una semana o 3 o 4 días, porque suele perder propiedades con el tiempo. Es decir, el espesante deja de ser espesante y cada vez se vuelve más líquido. Y también recomiendo que es mejor espesar el agua en casa que utilizar las aguas gelificadas que ya vienen preparadas porque suelen tener menos cantidad de agua que el agua en casa. Es decir, normalmente, pues a lo mejor por 100 mililitros de agua gelificada que compráis en la farmacia, igual solo tiene 50% de agua, ¿vale? Entonces, mejor siempre preferir el agua espesada en casa. Alimentos que estimulan la deglución, pues alimentos que tengan sabor intenso, las bebidas frías o las bebidas gaseosas también estimulan la deglución y los contrastes de sabores, todo lo que es agridulce, dulce salado y todos estos sabores intensos pues van a estimular la deglución aunque no haya patología neurológica de base, ¿vale? Y con respecto a los alimentos sólidos, decir que todo lo que sea mezcla de líquido y sólido es difícil de gestionar y favorece las broncoaspiraciones. Todo lo que es, por ejemplo, sopas que tienen fideos o las lentejas que tienen líquido y sólido, todo este tipo de mezclas son difíciles de gestionar para los pacientes, ¿vale? Siempre se prefieren los alimentos con texturas que sean homogéneas y que no tengan tropiezos, que es mucho más fácil. Y en especial tener cuidado con lo que es el arroz, la quinea, todos estos granitos pequeños, porque pueden fácilmente pasar hacia la vía aérea. Vale, en particular, en cuanto a los pacientes traqueotomizados, pues bueno, voy a hacer a hablar un poco de la traqueotomía. La traqueotomía en sí dificulta la deglución. Aunque antes puse que la traqueotomía se podía hacer para pacientes que tienen problemas de deglución, y es verdad que en algunos casos se hace, pero al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, la traqueotomía en sí dificulta la deglución, porque tenemos una cánula que está en el interior de nuestro sistema respiratorio y que va a fijar los cartílagos a nivel de la tráquea y va a impedir una correcta elevación de la laringe. Cuando deglutimos, nuestra laringe tiene que subir y bajar y la traqueotomía pues, impide una correcta ascensión de la laringe y por eso dificulta la deglución. Normalmente, cuando se hace una traqueotomía, pues después se realizan pruebas de deglución para ver si el paciente es capaz de deglutir con esa traqueotomía, ¿vale? Una duda que surge muy habitualmente es lo del balón, que si balón hinchado, que si balón deshinchado. Bueno, tenéis que hacerlo como os han recomendado. Después de realizar estas pruebas, os habrán dicho normalmente pues con el balón hinchado o con el balón deshinchado.
Se suele decir que el balón hinchado protege la vía aérea, aunque esta protección es relativa. Y además supone una dificultad extra, porque imaginaos, este balón hinchado aquí, pues va a bloquear aún más la movilidad de la cánula, que es para eso, para lo que está, para fijar y la cánula en esta situación y que no pase el aire a través desde las vías aéreas superiores hacia los pulmones. Y entonces este balón hinchado, sobre todo en casos de que esté hinchado en exceso, va a dificultar el paso del bolo alimenticio. Luego comentaba que la protección es relativa, porque en realidad este balón no es 100% estanco, porque está pegado a la tráquea, pero siempre va a haber una pequeña separación cuando el paciente va a respirar, si tiene ventilación mecánica, es decir, la tráquea se mueve y entonces el balón al final en algún momento se puede despegar de la pared, por eso se dice que no es 100% estanco. Y además, si el paciente traga, pues las sustancias se acumulan, si se atraganta, perdón, las sustancias se acumulan encima y en el momento en el que deshinchemos el balón o el balón se deshinche por el paso del tiempo, pues pueden pasar hacia abajo, ¿vale? Por eso, no por tener el balón hinchado quiere decir que todo va a ir bien y que no va a haber ninguna complicación, ¿vale? Entonces, por eso siempre se verifica, después de la traqueotomía, que existe una dilución correcta con el balón hinchado primero y después normalmente se intenta con el balón deshinchado. Y según los resultados de ambas pruebas, pues se recomienda hacerlo con balón hinchado o con balón deshinchado, ¿vale? En general, el balón deshinchado mejora la función deglutoria, pero sí que es verdad que en pacientes que incluso con el balón deshinchado no degluten bien, pues entonces se hace con el balón hinchado porque digamos que tenemos esta protección relativa de la vía aérea, ¿vale? Otros consejos. Importante, mantener una buena higiene oral y dental. Evitar distracciones durante la comida. No hablar con la comida en la boca, ya lo comenté antes. No tener prisa por comer. Podemos verificar el interior de la boca después de la comida y pedir al paciente que carraspee por si hay restos de comida. Es decir, decirle, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen sensibilidad, muchas veces nos lo van a decir, pero a veces pues es bueno decirles, enseñarles que ellos mismos después de comer hagan este gesto varias veces para intentar retirar cualquier resto de alimento que se haya podido quedar en la garganta. Y hay que evitar tumbarse justo después de comer, ¿vale? Porque si existe algún resto de alimento y nos tumbamos, pues va a pasar mucho más fácilmente a la vía aérea. Y además favorece el reflujo gastroesofágico, ¿vale? Entonces, siempre esperar al menos 15 minutos después de comer antes de tumbarse. Hay una cosa que no he comentado, me estoy dando cuenta ahora, que no he puesto en las diapositivas, y es que antes de comer, comentamos la semana pasada que si el paciente tiene secreciones, se debe hacer el cofasis antes de comer, porque cuanto mejor respire el paciente, mejor va a deglutir, ¿vale? Entonces, siempre verificar antes de comer que el paciente no necesita realizar una sesión de cofasis o de asistencia a la tos manual, o lo que hagáis habitualmente, porque si lo necesita, mejor hacerlo antes de comer. Y en el caso de que el paciente tenga dificultad respiratoria, que pues, en ese momento no respire bien, no se encuentre bien, no se debe dar de comer a un paciente que está en dificultad respiratoria, que tiene disnea, porque en ese momento puede atragantarse, ¿vale? Entonces esperar a que el episodio pase, tomando las medidas que haya que tomar, o en el caso de hacer ecofasis, aspirarle si hay que aspirarle, si el paciente está traqueotomizado, y cuando la situación esté correcta, entonces podemos darle de comer. Tampoco se debe iniciar una comida con pacientes que estén somnolentes, que no estén alerta, que estén muy cansados, que por cualquier razón no estén realmente despiertos y alertos, que no estén vigilantes, ¿vale? Siempre el paciente tiene que estar totalmente despierto para poder realizar una buena deglución. Y ahora vamos a hablar de una duda que surgió la semana pasada, que como preguntó una mamá, que también era fisioterapeuta, que decía, bueno, y a mí me dijo el neumólogo que si el paciente realizaba una broncoaspiración, pues que le hiciera el cofasis. Pero claro, a mí me surge la duda de si
no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pues, como el cofasis, no voy a empujar el alimento hacia adentro o algo. Bueno, pues yo le comenté lo que en ese momento le respondía a la pregunta, pero para hoy pues he hecho una búsqueda, he intentado buscar artículos por si acaso, pues había algo que a mí se me había escapado la semana pasada y no he encontrado ningún estudio, ni pruebas, ninguna recomendación que diga que el uso del asistente de tos agrave el episodio de broncoaspiración. No lo agrava, en principio, por lo menos no hay ninguna indicación de que eso sea así. En mi caso, que he trabajado durante 3 años en unidad de cuidados intensivos con pacientes neuromusculares, lo hemos usado cuando ha habido una broncoaspiración y tampoco hemos tenido, bueno, normalmente es una, digamos, es una técnica que mejora la situación porque normalmente conseguimos sacar el alimento. Y sí que he encontrado que hay familias que lo utilizan, de hecho, incluso hay algunas familias que solo usan el asistente de tos cuando hay broncoaspiraciones y en general funciona y las familias lo usan porque consideran que disminuye las complicaciones. Y sí que hay algunos autores que afirman que, además de otras medidas de prevención, el uso disminuye las complicaciones respiratorias asociadas a la disfagia, perdón. Importante esto de junto con las demás medidas de prevención. Es decir, no por tener el asistente de tos tenemos que confiarnos y arriesgar en cuestiones de dilución por decir, bueno, pues si la cosa no va bien, uso el asistente de tos. Es una medida que se utiliza de forma, bueno, pues, es decir, paliativa una vez que ya ha ocurrido la broncoaspiración, pero no por usar el asistente de tos significa que el paciente no va a realizar una neumonía después, porque el alimento ya ha entrado en la vía aérea y eso ya de por sí es algo que no es bueno. Entonces, por supuesto hay que sacarlo, pero no por el hecho de decir tengo el asistente de tos, pues voy a, pues bueno, como que tener una falsa seguridad de que si pasa algo, pues como el asistente de tos está todo solucionado, ¿vale? Y por supuesto, en el caso de que exista una asfixia, que es ya cuando la asfixia ocurre cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea. Normalmente el paciente no tose y, bueno, pues tiene una parada respiratoria y posterior una parada cardíaca y es una situación urgente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hay que actuar conforme a los protocolos de primeros auxilios, llamar a 112, etcétera, ¿vale? Pero cuando el paciente está tosiendo y tiene, bueno, y podemos ayudarle nosotros, ya sea con compresiones manuales o bien con el asistente de tos, pues lo hacemos y normalmente no hay ningún problema, ¿vale? Y bueno, gracias por vuestra atención. Lo que voy a hacer ahora es mirar las preguntas que me habéis realizado durante el webinar y de todas formas, si tenéis alguna pregunta posterior, pues me la enviáis por email y no hay ningún problema. Vale, vamos a ver. Vale. Tenemos una pregunta. Buenas tardes. Tengo un paciente de 28 años con disfagia importante y está ingresado con un neumotórax. Hace una semana tuvo un levantamiento y desde entonces hace el carraspeo frecuentemente. ¿El neumotórax puede tener alguna relación? Sí, porque comentaba antes que una de las causas de disfagia es la insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, si el paciente, como comenté la semana pasada, la disfagia puede ser causa y consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda. En el sentido de que a lo mejor un paciente que en condiciones normales no tenía disfagia, no lo sabemos, pero si está en un episodio de insuficiencia respiratoria aguda, como puede ser el caso del neumotórax, que va a alterar su función respiratoria, probablemente va a aumentar su frecuencia respiratoria y ese episodio de insuficiencia respiratoria aguda puede agravar los problemas de dilución. De hecho, por ejemplo, yo he tenido pacientes a los que durante el episodio de insuficiencia respiratoria aguda hemos tenido que
eliminar por completo la alimentación oral, es decir, dar alimento por vía de una sonda nasogástrica y una vez que el episodio agudo había pasado, ya recuperaron su deglución normal, ¿vale? De hecho, tuve unos pacientes que tenían una gastrostomía percutánea, que eso lo usábamos cuando venían al hospital. Es decir, cuando venían a un episodio agudo, como la deglución era imposible, incluso haciendo adaptaciones alimentarias, lo que fuera, era muy difícil, entonces le hacíamos alimentación por vía de la gastrostomía y una vez que ya mejoraban, volvíamos a hacer el test de deglución y cuando ya estaban bien, volvían a casa sin alimentación, solo con alimentación oral. O sea que no por tener un problema de disfagia durante ese periodo agudo quiere decir que a partir de ahí ya ese problema se va a mantener siempre y no se va a mejorar nunca. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Alguna sugerencia para la toma de medicamentos que son comprimidos y a veces grandes y secos como el calcio? Gracias desde Argentina. Pues sí, los comprimidos en general son muy complicados de tomar. En este caso, no me atrevo a darte una recomendación general porque depende del comprimido. Hay comprimidos que se pueden machacar y otros no se pueden machacar, ¿vale? Entonces, si el comprimido se puede machacar y mezclarlo con un yogur, por ejemplo, pues entonces bien. En el caso de comprimidos que no se pueden machacar, entonces hay que buscar otra solución, otro tipo de vía de administración, porque el comprimido suele ser difícil de tragar, sí que es verdad, eso es muy complicado. Pero depende del tipo de comprimido que utilicéis, no todos se pueden machacar para darlos con el yogur, por ejemplo. Vale, otra pregunta. Sensación de que dice que tiene algo en la tráquea y solo consigo sacar tipo saliva solidificada. ¿A qué se debe? Uy, pues no lo sé, depende de la situación clínica. Normalmente cuando el paciente refiere, bueno, igual dice tráquea y se refiere a la garganta. Normalmente, claro, depende a lo que se refiera. La sensación, normalmente los pacientes en general y los pacientes con enfermedades crónicas suelen conocerse muy bien. Entonces, cuando el paciente describe que tiene una sensación de que tiene algo en la tráquea o algo, en general suele haber algo, porque ellos se conocen muy bien. Yo siempre escucho lo que me dice el paciente. Depende, no sé si es un paciente que está traqueotomizado o no, sí que la traqueotomía, por supuesto, genera una dificultad bueno, una sensación de tener algo en la tráquea, porque realmente tiene algo en la tráquea. Yo intentaría, bueno, habría que ver cómo es la auscultación del paciente, me imagino que eres fisioterapeuta, por tus preguntas, habría que ver la auscultación del paciente, ver, bueno, pues toda la evaluación y en el caso de que eso persista, si estamos hablando de un paciente que está en cuidados intensivos, que persiste, que el paciente nota que tiene algo que le molesta, pues bueno, comentarlo al médico por si fuese necesario realizar una fibroscopia, depende de la situación, pero pueden ser secreciones. Si esa sensación tiene lugar siempre después de las comidas, entonces lo más probable es que sea que el paciente se atraganta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces si se atraganta y el alimento ha bajado mucho, por mucha asistente de tos que utilicemos, si el alimento está muy lejos, por así decirlo, de la tráquea, pues va a ser muy difícil de sacar, por ejemplo. Me pregunta, justo se interrumpió la conexión cuando mencionaba el uso de sorbetes. Pues normalmente esta webinar va a estar colgada, o sea que si se ha interrumpido la conexión en algún momento, podéis volver a verla porque está grabada y vais a poder volver a verla. O sea que en ese sentido no hay problema. Buenas tardes. No he observado en la presentación la importancia del equipo interdisciplinar, comentando la posibilidad de que también a logopeda, que se
presidente de la Sociedad Europea de Comunicaciones, es el profesional sanitario encargado de elaboración y tratamiento de disfagia junto al ORL. Sí, claro que es muy importante la evaluación interdisciplinar. No lo he puesto, lo comenté la semana pasada cuando hablaba de los problemas respiratorios, pero por supuesto en este caso también, muy importante. Sí, sí, eso por descontado. No está taquiotomizado. Bueno, me está comentando la compañera de antes sobre el paciente que notaba que tenía una sensación en la garganta que no estaba taquiotomizado. Bueno, pues antes comenté eso, que habría que, evaluar de otras maneras la función respiratoria por problemas de, pues a través de la auscultación, todo lo que comenté, ¿vale? Si no está taquiotomizado, pues no será eso, será otra cosa. Y en caso de que no se consiga saber lo que es, pues a lo mejor en este caso habría que mirar con una cámara. Si el paciente sigue con esa sensación de tener algo atrancado. Otra pregunta, hola Beatriz, Mónica, me decía que te preguntó la semana, vale, por el tema de los tratamientos y el uso de Cough Assist. Muchas gracias por buscar más información para resolverme la duda. Para eso estoy. En el caso de mi hermana, afortunadamente solo ha habido un episodio de broncoaspiración y mi madre lo pudo resolver con el Cough Assist. En este caso fue eficiente, pero siempre me quedaba esa duda. Muchas gracias. Vale, pues me alegro de que te haya ayudado a resolver. En principio no hay más preguntas. No sé si sí que hay más. ¿En qué momento solicitaría una videodeglución? Muchas gracias. Bueno, eso no me corresponde normalmente, no nos corresponde a nosotros solicitarla, normalmente es al médico. En general, por ejemplo, cuando en el servicio donde yo trabajaba, no hacíamos videodeglución. La videodeglución es un examen que es muy caro y además suele tener una lista de espera importante porque no hay mucha gente que lo haga, ¿vale? Entonces, en general, si con el diagnóstico clínico, es decir, con los test que yo he comentado antes, se llega a la conclusión de que el paciente es probable que tenga problemas de deglución y se consigue un diagnóstico adecuado, pues normalmente no hace falta llegar hacia la videofluoroscopia. Sí que se hace en pacientes donde existe mucha duda y en los que a lo mejor pues, resulta inexplicable que existan problemas de deglución, pero por ejemplo en patologías como Duchenne, donde sí que se conoce que la deglución es un trastorno asociado a Duchenne, normalmente en general con los test clínicos y a lo mejor pues con una nasofibroscopia, que es más asequible que una videodeglución, más barata y más rápida de hacer y menos lista de espera, pues sería necesario. Pero sí que es verdad que digamos que lo más, la prueba por excelencia es la videodeglución. Pero ya os digo que en general es una prueba que es muy cara y que no se suelen hacer muchas. En mi caso, yo, por ejemplo, trabajé en Francia y en el servicio donde yo trabajé era así. Excelente conferencia, mil gracias. Gracias a vosotros por escucharme y gracias tanto a los familiares como a los profesionales que habéis estado en el webinar y espero que os haya gustado. Tengo otra pregunta. Buenas tardes. En cuanto al uso de espesantes, existe actualmente una buena variedad de espesantes hechos a base de gomas y otros a base de gomas y almidón. ¿Podría comentar algo acerca de su diferencia y si en Duchenne hay una recomendación para usar unos tipos u otros? Pues no lo sé. La verdad es que no sé que hay muchos tipos de espesantes, pero que yo sepa, no existe diferencia. Sí que existe diferencia en cuanto a gusto de unos a otros. Hay algunos que los pacientes no les gusta nada, que tienen muy mal sabor. Normalmente los más baratos tienen peor sabor y peor textura. Y los mejores, los más caros, suelen tener mejor sabor y mejores texturas. Pero ahora mismo, en cuanto a
que contengan almidón o goma, no sé si existe, vamos, los estudios que yo he leído, desde luego, no han mostrado que exista diferencia entre unos u otros. Pero sí que es importante, sobre todo en pacientes que tienen que usar espesantes durante mucho tiempo, pues es complicado a veces algunos espesantes porque no tienen un sabor y una textura muy agradable. Algunos son como más suaves al tacto y otros tienen como, aunque lo deshagamos bien, los pacientes notan como grumillos y no les gusta mucho. Siento no haber podido dar más información en cuanto a las características de los espesantes. Y si el problema de base es por nervios periféricos y no por muscular, el trato de la disfagia es distinto. La reeducación sí que es distinta. Ahora, las medidas de prevención de las broncoaspiraciones son las mismas. Es decir, cualquier paciente, sea por problema neurológico o por cualquier otro tipo de problema que tenga disfagia, hay que colocarlo en las posiciones que he comentado favorecen la deglución. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de hemiplegias, el hecho de girar la cabeza puede favorecer la deglución, ¿vale? Normalmente hacia el lado afecto. Y luego existen, bueno, yo no tengo experiencia tanto en problemas neurológicos, porque yo siempre he trabajado con pacientes con problemas respiratorios, pero en general el uso de espesantes también se usa con pacientes neurológicos. Y un poco más o menos todo lo que he comentado sí que se aplicaría a pacientes neurológicos. Lo único que la reeducación sí que cambia. Y, por ejemplo, sí que es verdad que en pacientes que tienen problemas de sensibilidad se vuelve todavía más importante que los sabores sean intensos, que la sensación de las texturas es todavía mucho más importante que en pacientes que solo tienen afectación muscular. Vale, pues lo mismo. Sería la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Pues como más o menos ya llevamos... por último, una última duda. ¿Existen criterios de decanulación específicos a seguir en el paciente con Duchenne? Bueno, eso ya es una pregunta muy específica, profesional. Sí que hay criterios de decanulación. Normalmente, antes de decanular, pues se hace una prueba de deglución, que es importante porque estás hablando de un paciente traqueotomizado que quieren decanular o de un paciente intubado. No me queda muy claro. En general, un paciente de Duchenne que se traqueotomiza es muy difícil quitarle la traqueotomía después. Yo, por ejemplo, no he tenido ningún caso de paciente de Duchenne que se haya llegado a traqueotomizar y que luego se le quite la traqueotomía. Sí que pacientes que se han intubado y que se han extubado, en ese caso sí, pero en general una vez que se traqueotomiza es muy difícil en patologías degenerativas conseguir quitar la traqueotomía. Pero sí que existen criterios que pueden favorecer que esta extubación, bueno, que la decanulación sea exitosa. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con Duchenne, toda la parte de la tos eficaz, pues va a ser relativa, puesto que aunque el paciente no tenga una tos eficaz, si podemos usar el asistente de tos, pues digamos que vamos a compensar de alguna manera. El paciente tiene que tener una deglución apropiada. Hay que valorar la extensión laríngea. Hay que valorar que exista, si el paciente tiene no solo la decanulación, sino que si el paciente es dependiente o no de la ventilación mecánica. Es más complicado, digamos, la decanulación de un paciente normal. Sí, para explicarlo así en 5 minutos es complicado. Pero bueno, no sé si te referías a, Paula, a un paciente traqueostomizado con cánula de traqueotomía. Bueno, pues en general los pacientes traqueotomizados existen unas medidas para decanularlos, que en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o neuromusculares
digamos que se pueden obviar en algunos casos, pero depende mucho del caso y de la situación. Un poco complicado así comentarlo rápidamente. Hola otra vez, perdona que te vuelva a molestar, pero con este paciente estoy desconcertada. ¿Qué es más fácil tragar, un yogur o agua? El agua va a ir hacia la vía respiratoria con mucha más facilidad que el yogur, porque tiene una velocidad de movimiento más rápida y se va a colar por la vía respiratoria mucho más fácilmente. Entonces, el yogur, sobre todo si no, bueno, yogur espeso o bien el yogur líquido, siempre va a ser más fácil de tragar y más, digamos, más difícil de hacer una broncoaspiración que con el agua, sobre todo si es agua a temperatura ambiente y sin ningún tipo de sabor. Vale. En lugar de las cajitas que se puede usar, una pregunta que me hacen y ya es la última que contesto porque si no me paso y luego se hace muy largo para vosotros. Si tenéis alguna pregunta más, me la podéis enviar por email. Pues en lugar de usar las cajitas, los vasos que os comentaba, los vasos que tengan el orificio para la nariz. Pero en ese caso, claro, si el paciente puede usarlo, si el paciente no puede usarlo, entonces tiene que dárselo a otra persona. Y ya está. Muchas gracias por las preguntas. Espero haberos contestado lo mejor posible. Y bueno, pues cuando queráis puedo hacer otro webinar. Muchísimas gracias, Beatriz, por toda la información que has aportado, tanto en esta webinar como en la de la semana pasada. Y nada, que muchísimas gracias por colaborar, por tu iniciativa y nada, que cerramos sesión, ¿vale? Y bueno, agradecerles también a todos los participantes que han estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.